Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo de conferencias formativas. Agradecemos la presencia de las y los estudiantes, de las y los profesores que gentilmente acompañan a nuestros estudiantes y se dieron sus horas de cátedra, y a las autoridades de nuestra institución. En esta oportunidad contamos con la presencia de los integrantes del Observatorio Ambiental perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompañan el señor Matías de Bueno, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNR, especializado en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de Castilla. Cuenta además con un posgrado como formador de formadores del RSE. Se ha desempeñado como secretario de Asuntos Estudiantiles en la Facultad de Derecho, director del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, secretario de Relaciones Institucionales de la UNR, director del Programa de Compromiso para el Desarrollo Sostenible, presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Consejo de Abogados de Rosario, y actualmente se desempeña como director del Observatorio Ambiental de la UNR y docente de la Facultad de Derecho también perteneciente a la UNR. A Matías lo acompaña el señor José Luis Padula Rosa, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNR. Se ha desempeñado como tutor en el programa Codo a Codo de la UNR y actualmente ejerce funciones docentes en la Facultad de Derecho de la UNR y es co-coordinador del Programa de Educación para la Sostenibilidad perteneciente al Observatorio Ambiental de la UNR. Por último, el señor Guido Fossati, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNR, actualmente desempeña funciones docentes en la Facultad de Derecho de la UNR y es también co-coordinador del Programa de Educación para la Sostenibilidad perteneciente al Observatorio Ambiental de la UNR. Le damos la bienvenida y agradecemos su generosidad y su participación ad honorem como disertantes de este encuentro que se ha denominado Ambiente en la Agenda, la importancia del desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder estar con todos y todas ustedes en este colegio tan prestigioso y con un público tan prestigioso, porque la verdad que estamos encantados de poder ver a la cantidad de personas y de la calidad de que estamos hablando en este lugar. Me toca hablar principalmente de cambio climático. En este momento nosotros en la Universidad de Rosario, en el Observatorio Ambiental, tenemos diferentes programas. Uno de ellos tiene que ver con educación para la sostenibilidad ambiental, de lo cual van a explicar más adelante mis colegas de qué se trata específicamente. Y nosotros vamos a hacer hincapié principalmente en cambio climático y en las problemáticas de violencia ambiental, como nos gusta denominar principalmente. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué imagen tenemos? La Tierra, si la vemos desde la Luna, dos espacios maravillosos, pero justamente esa Tierra que se ve desde este lugar, donde en 1969 la humanidad plantea que pudo llegar a la Luna, que pudo ver la Tierra desde afuera, y empieza a darse cuenta, además de grandes problemáticas que se dieron en ese momento, que la Tierra era una sola, que la Tierra era finita y que no se podía escapar nadie de este lugar. ¿Hay algún lugar por fuera de esta esfera a donde nosotros podamos vivir? No, la verdad que no. Quienes están acá agarrarían una masa y empezarían a derribar las paredes de su casa. Bueno,
empezaban a ver que quizás estemos en algún tipo de analogía entre cómo estamos gestionando nosotros nuestro planeta y lo que acabamos de decir en este momento. Para poder entender la problemática ambiental, tenemos que saber principalmente, para entender lo que es el cambio climático, qué es el efecto invernadero. El cambio climático y el calentamiento global son quizás las problemáticas más importantes de nuestra era y son quizás las problemáticas que más nos definen a los seres humanos de nuestro tiempo. Obviamente hemos llegado hasta acá a lo largo de un proceso. Pero vemos que nosotros tenemos una gran fuente de energía. ¿Cuál es la fuente de energía que tenemos? ¿Y la fuente de energía que utilizamos los humanos? Diría que casi no. Hay un montón de proyectos, obviamente, pero estamos en el sistema solar, tenemos el sol como la principal fuente de energía de todo nuestro sistema, y esa fuente de energía envía permanentemente ondas luminosas, rayos de luz a nuestro planeta, y esas ondas de calor penetran nuestra atmósfera. Un sistema natural, nosotros podríamos decir que la temperatura ideal, la temperatura promedio que ha tenido nuestro planeta en la actualidad, que es lo que viene cambiando, es alrededor de unos 15 grados centígrados, y eso se logra justamente por la energía que envía el Sol y que nuestro planeta absorbe. Tenemos un tema. ¿Consumimos toda la energía que el Sol nos envía? No, porque el Sol envía mucha más cantidad de energía de la que nosotros necesitamos. Nosotros, no solo la humanidad, nosotros como sistema. Entonces, la energía que sobra el excedente es enviado nuevamente al espacio, y para poder salir tiene que pasar esa capita que nosotros vemos por encima de la Tierra, que se llama atmósfera. Y esa atmósfera está conformada de gases de efecto invernadero. La energía que necesitamos queda atrapada dentro de la atmósfera, la energía excedente debe volver justamente al espacio. ¿Qué sucede? Existen infinidad de actividades que terminan logrando de que nuestro sistema de vida se desarrolle como que fuera una gran cloaca abierta hacia el espacio, hacia la atmósfera, de gases de efecto invernadero. Nosotros estamos emitiendo actualmente más de 162 millones de toneladas de dióxido de carbono al espacio. No es el único gas de efecto invernadero, pero para contabilizar los gases de efecto invernadero se hace una ecuación y se contabilizan en toneladas de partículas por metro justamente. Son una infinidad de son muchas, entre ellos está también el metano, el ozono, el óxido nitroso, pero principalmente contabilizamos todos a través de lo que es el dióxido de carbono. Acá tenemos una imagen justamente que va a nuestra atmósfera, otra imagen de la atmósfera, esa capita de gases. Ahora, los seres humanos, con nuestros grandes conglomerados industriales, con los grandes centros urbanos, entre los que nosotros nos encontramos, podemos ver una imagen, por ejemplo, de lo que es la ciudad de Buenos Aires, vista desde el espacio. Es una imagen de día, pueden ver esa gran mole de cemento gigante, enorme, porque las ciudades en este último tiempo se han convertido en una especie de dragón que consume energía y que genera residuos. Dos de los más grandes problemas que tenemos los seres humanos. ¿Cómo nos abastecemos de energía? En todos los niveles, desde la producción hasta la energía eléctrica, el transporte, etcétera, hasta cómo tenemos que resolver con posterioridad el problema de los residuos que, si están todos juntos, son basura, pero que si los residuos están separados, no son basura, son recursos que pueden reutilizarse e introducirse nuevamente en el sistema. Acá podemos ver otra imagen justamente también de la ciudad de Buenos Aires, pero podemos imaginar la cantidad de energía que se producen en estos grandes conglomerados. Podríamos decir, bueno, pero eso son las ciudades. Nosotros acá, además de las ciudades, tenemos el campo. En el campo sí está en naturaleza. En el campo sí no tenemos problemas. En el campo nos vamos al campo y ya estamos bien, salimos de toda esta problemática. Sin embargo, lo que nosotros vemos en los pueblos que nos rodean prácticamente en toda la provincia es que también están insertos en un sistema productivo que lamentablemente hoy uno no va contra el chacarero, no va contra el campo, pero estamos en un sistema que hoy carece de políticas de sostenibilidad y que carece de opciones
para poder sembrar. Y esos productos en los campos penetran los pueblos porque se inyectan de un lado, se inyectan del otro, el viento sopla para un lado, sopla para el otro, y la mayoría de quienes tienen que llevar adelante estas gestiones no lo hacen de la manera más adecuada ni con las metodologías más adecuadas. Y podríamos decir también que en el campo sí tenemos árboles. Sin embargo, si nos ponemos a ver, tenemos más árboles en la ciudad que en el campo, porque no hay lugar para árboles en el campo. En el campo hay lugar para sembrar, hay lugar para crianza de animales, hay lugar para seguir produciendo commodities que encima, con esta problemática del cambio climático, por ejemplo, este año, nosotros perdimos prácticamente el 45% de la cosecha. Entonces estamos en una rueda donde no podemos obtener los recursos para hacerle frente ni a la pobreza ni a las políticas que necesitamos para mejorar nuestras cuestiones de sostenibilidad, y a su vez, lo poco que gestionamos lo hacemos lastimando los recursos que nos van quedando. Entonces vemos estas imágenes. Un pueblo donde estaríamos supuestamente rodeados de un esquema de naturaleza, pero que en épocas y épocas a veces está más verde y a veces está más oscuro, más marroncito, porque se ve la tierra pelada, y ese es el problema que se viene dando en nuestro país, que se vienen desmontando permanentemente, ya no los lugares donde tendríamos mayor cantidad de tierra fértil, sino en otros lugares donde, por ejemplo, estarían nuestros montes nativos, y estamos hablando de todo lo que es la región del Gran Chaco, donde permanentemente también se vienen generando cambios en el uso del suelo, como también ha pasado en las islas y en el humedal durante todo el periodo que estuvo más bajo el río y se aprovechaba la gran cantidad de terrenos que emergían por debajo del agua y se cambiaba ese uso del suelo, y cuando se producían las quemas también se producía una gran cantidad de quemas. Bueno, podemos ver también en nuestro cordón industrial una investigación que hizo hace algunos años la Universidad de Rosario, donde se ven cuáles son la mayor cantidad de puntos de denuncias de contaminación ambiental. Porque no hablamos solamente de las emisiones, sino que también, o sea, por un lado está el cambio climático, el calentamiento y el calentamiento global, que al emitir, la atmósfera se pone cada vez más densa y es mayor la cantidad de calor que queda atrapado en nuestro planeta. Pero por otro lado también tenemos el daño ambiental, que es el impacto que se produce a través de los desmanejos y las causas de contaminación. Y esas causas de contaminación generan que los cuerpos de las personas también terminen contaminados. Porque cuando hablamos de ambiente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ambiente natural, que incluye el agua, el aire, la tierra, la biodiversidad en su conjunto, flora, fauna, las interacciones, que también nos incluyen. Y estamos hablando de un ambiente cultural que está compuesto por nuestros edificios, plazas, monumentos, todo lo que nos rodea en definitiva, pero del cual formamos parte. Entonces, si el ambiente está contaminado, ¿quién lo sufre? Lo sufrimos nosotros mismos. Y eso es algo que pareciera que no tendríamos en cuenta a la hora de llevar adelante la gestión. Bueno, vemos que, no lo dije, pero lo insinué, estamos en un sistema absolutamente extractivista en todo lo que tiene que ver con nuestra región, pero también estamos en un sistema extractivista en todo lo que tiene que ver con nuestras cordilleras. Esto es una imagen de minera La Lumbrera, una minera que actualmente está en un proceso de cierre, que está en Catamarca, y es una minera que utilizaba 6.000 millones de litros de agua a diario para poder gestionar, separar los metales preciosos de las piedras, y además lleva adelante un emprendimiento dinamitando la cordillera, con lo cual también, aparte de generar una gran cantidad de gases de efecto invernadero, genera una mayor cantidad de contaminación, y lo que se ve en verde es lo que se llama dique de cola dentro de lo que son las mineras, que es toda esa agua que se fue utilizando, que luego mezclada con distintos químicos, queda desperdiciada y absolutamente contaminada en un lugar como Catamarca, que no es un lugar que justamente sea un gran reservorio hídrico, sino que esa agua se extrae de abajo de la tierra, justamente son aguas subterráneas y que se ponen luego en la superficie. Pero la idea es poder mostrar, fíjense lo que son los vehículos que se utilizan. Cuando nosotros vemos acá en la calle una 4x4, si que vehículo grande, bueno, fíjense lo que se utiliza para lo que es la megaminería a cielo abierto. Y la minería es un detonante muy importante de distintas protestas a nivel ambiental, porque muchas veces
justamente en las montañas, en la cordillera, existen una gran cantidad de colectivos socioambientales que son quienes más llevan adelante protestas, porque ¿qué hay que hacer para llevar adelante la minería? Y destruir la montaña, evidentemente, y además consumen una gran cantidad de agua. Es necesaria, y muchas veces es necesaria la minería, pero también tendríamos que estar pensando en este sistema de economía circular, si no deberíamos empezar a tomar los metales que ya están en circulación, por eso tanto hacemos hincapié en los RAES, en los residuos eléctricos y electrónicos, para poder reaprovecharlos y no seguir con estos circuitos. En definitiva, acá yo puedo mostrar las distintas actividades que generamos los seres humanos y que producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Ahora, vemos distintas actividades. ¿Qué actividad, si prestan atención, que desarrollamos a diario los seres humanos y que desde que existimos como especie practicamos y que pareciera que nos encanta, está faltando en esta gráfica? Actualmente hay una muy importante. ¿Cómo? Hay que gritar. No es productiva. No es vaca, no es pesca. La guerra. La guerra que no es contabilizada dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque se contabilizan todas las actividades que hacemos normalmente, pero esta actividad que también desarrollamos permanentemente no se cuenta. Y sin embargo, cuando hablamos del término ecocidio, que tanto hemos escuchado durante los últimos 2 años, justamente ese término viene de este tipo de actividad, porque se refiere a una acción de una tal magnitud de destrucción que es imposible recomponer el ambiente en el cual se produjo el evento destructivo. Y es lo que sucede en este tipo de actividad. ¿Y esta actividad por qué se lleva adelante? Para poder apoderarse de los recursos naturales principalmente, y principalmente de este recurso energético que tiene que ver con el petróleo, que es la principal causa que nos trajo hasta donde estamos hoy en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con el calentamiento global, porque nosotros, en lugar de aprovechar la fuente de energía principal que tenemos en nuestro sistema, que es el sol, extraemos de alguna manera la sangre de la Tierra y la convertimos en gas y la ponemos en la atmósfera, con lo cual nuestra atmósfera está cada vez más densa y es más la cantidad de calor que queda atrapada. Esto se destaca básicamente en distintos niveles. Por un lado, lo que son las convenciones, las explotaciones petrolíferas convencionales, principalmente en los sectores de Medio Oriente, donde estaban la mayoría de las reservas, luego de que los Estados Unidos en la década del 70 iban acabando sus principales reservas petrolíferas. Por eso es que tantas regiones del Medio Oriente han estado militarizadas permanentemente. Acá podemos ver una imagen de cómo se consume la energía en nuestro planeta, pero hablábamos de cómo se militariza, generando choques culturales enormes entre Oriente y Occidente, viendo imágenes que realmente cuando yo era chiquito, hace muchos años atrás, me creía que esto no existía más, porque mi mamá me había dicho que los seres humanos habíamos llegado a un momento de racionalidad donde las guerras ya no tenían cabida, porque existían los derechos humanos, porque ya habíamos pasado por ese flagelo, porque había pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se había transformado el sistema. Y sin embargo, nosotros en este siglo tenemos que ver imágenes de estas características que son absolutamente indignantes y que le hacen mal a nadie. Y estos son temas que tenemos que evitar, principalmente quienes tenemos voz y podemos llevarla adelante. Porque estas imágenes que yo les traigo hoy son reales, no las hizo la inteligencia artificial, la tomaron por responsables de guerra. Y esto puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando no están las armas, cuando no están las grandes potencias atacando a través de la industria armamentista, quien recibe el ataque de alguna manera responde. Y no nos olvidemos que estamos en un sistema globalizado. Y así se respondió en su momento con el ataque a las Torres Gemelas.
correspondió con los atentados en París, lo mismo en Bruselas, en Siria, y también pasó en su momento con los atentados terroristas a la Embajada de la AMIA. Tal cual. A eso es a lo que uno intenta apuntar cuando yo trato de mostrar algo lo más crudo posible. Después, obviamente, es lo que uno fue rescatando a lo largo del tiempo, y después cada cual saca sus conclusiones. Yo pongo información sobre la mesa. Pero en su momento también tuvimos nuestros atentados que aún no están resueltos. Con lo cual, y ya fue hace bastante tiempo, vemos cómo se globaliza también la violencia, no solamente los beneficios. Y luego nos encontramos con la pandemia, donde todos dijimos, bueno, ahora sí, ahora entendimos, salimos todos juntos, tomamos de la mano y la humanidad va a cambiar después de este proceso, porque estuvimos 2 años, 3 años, 2 años creo que fueron, encerrados pensando, bajamos los niveles de contaminación, mejoró la calidad del aire, y después cuando empezamos a ver que se salía, empezaban a decir, bueno, o sí salimos todos juntos, o salimos como se salieron de todas las crisis globales que ha tenido la humanidad. ¿Y cuál era la forma de activar la economía? Otra guerra, por supuesto, era la más sencilla. Empieza la industria armamentista nuevamente y tenemos la guerra de Rusia contra la OTAN. Vamos a ver cómo termina esto. Pero todos estos países que hoy avalan estas guerras son los que desde el poder crearon las normas, muy buenas normas, por cierto, en cuanto a la gestión del ambiente, que hoy no se cumplen. Y también crearon las hojas de ruta que después mis colegas van a charlar. ¿Y por qué me preocupa tanto también estas guerras por los recursos naturales? Nosotros acá tenemos dos imágenes que muestran 2 tipos de recursos diferentes. En rojo, combustibles fósiles no convencionales. En celeste, agua. Cuando hablamos de vaca muerta, hablamos de fracking. Hablamos de combustibles fósiles no convencionales. Los combustibles convencionales son los que se vienen agotando. Y los no convencionales son los que están debajo de nuestro acá. En este territorio, nosotros estamos sobre una reserva de combustibles fósiles no convencionales enorme. Tanto es así que en Entre Ríos, cuando se iba descubriendo que esto iba sucediendo, se iban declarando los municipios libres de fracking para que no se exploten justamente en esas regiones, porque nosotros estamos rodeados de agua. Sin embargo, en ese momento YPF exploraba junto con el ANCAP en el Uruguay para ver dónde se podía llevar adelante estas explotaciones. Me tocó ir a hablar justamente sobre las pasteras en su momento, agua de Guaychú, tema que a mí me resultó bastante difícil porque iba a un público que estaba muy entrenado en esa problemática, y en un momento, cuando empiezo a estudiar con mayor profundidad, digo, pero ojo, acá el problema no son las pasteras, no es el principal problema. El principal problema se estaba dando porque nuestro país, junto con el gobierno uruguayo, estaban explorando para poder llevar adelante explotaciones a través del fracking en un río que es mucho más chico que el Paraná. Y eso sí que iba a traer gravísimas causas de contaminación. Entonces, bueno, ¿cuál recurso va a prevalecer? ¿El petróleo y gas o agua? Porque esta reserva de combustibles de petróleo y gas, sobre la cual nosotros estamos sentados, están por debajo del acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce a nivel global. Cualquiera de las dos van a tener que hacer que nosotros tomemos decisiones en algún momento o que tengamos que tener algún tipo de resistencia, porque ¿no van a venir por estos recursos? ¿O no vinieron? ¿Qué va a pasar con esto? En definitiva, todo esto de lo que venimos charlando, ya lo nombré, bueno, generan que nuestra atmósfera sea cada vez más densa, se atrapa más cantidad de calor, aumenta la temperatura global, que esto ya está absolutamente debatido, comprobado, existen los paneles intergubernamentales de cambio climático,
panel experto, han hecho infinidad de modelos y se va viendo cómo va evolucionando la temperatura del planeta y trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que nos hemos enfrentado en los últimos 20 años, a los años más calurosos de nuestra historia, y dentro de esos 20, los últimos 5, ya vimos lo que fueron estos. O sea, ¿alguien piensa que el verano que viene va a estar más fresco? ¿Y el otro? Menos. Ya hemos visto lo que son estas olas de calor, y cuando se producen estas olas de calor, las consecuencias es que hay gente que se muere. No es que no pasa nada. Se muere la gente, se mueren los peces, se mueren animales, aparecen las grandes sequías. Ahora vamos a tener periodos distintos en todo este proceso de ida y vuelta. Tuvimos 3 años de sequía muy importantes. Durante esos años de sequía, elaboramos las políticas necesarias de sostenibilidad ambiental para lo que se viene ahora, que se viene el agua. Nosotros no lo vimos eso. Lo que sí sabemos es que va a llover mucho. Bueno, picos de calor, no solamente acá, también sucedió en Brasil con 50 grados, pasó en Francia. Lo mismo que sucede en el ambiente, en el aire, sucede en los océanos. Cada vez van aumentando más la temperatura del océano, se va acidificando, lo cual genera una gran cantidad de lugares muertos dentro de los mismos océanos. Y cuando aumenta la temperatura y el calor global de los océanos, también aumenta la intensidad de las distintas tormentas. O sea, han podido ver a lo largo de estos años también cómo han impactado los distintos huracanes en distintos lugares, donde en los países que tienen mayores problemáticas o que son de menores recursos les cuesta mucho más adaptarse justamente a las crisis climáticas, a este tipo de eventos. Y en otros lugares, como por ejemplo en Miami, cuando se produce alguno de estos eventos, ¿qué es lo que sucede? Se activa la economía. Díganme, en Nicaragua, ¿se activa la economía cuando viene un huracán? No, estamos tan lejos. Ahora, en países que están más desarrollados, siempre digo, cuando hablamos, ¿estamos todos en el mismo barco? Si tenemos un solo planeta, ¿estamos todos en el mismo barco? Estamos en distintos camarotes. A nosotros nos tocó bajo de todo. Vamos a tener que tener bastante cuidado. Bueno, y nosotros acá en esta región estamos en una zona de baja presión, por lo cual también se dan distintos tipos de ciclones que no son estos que vemos en el Caribe, pero que sí son de estas características. Esto es San Pedro. Y hace un verano veíamos los que se venían de Córdoba y lo que pasó en los alrededores de Santa Fe, y claro, si no hay árboles y se desprende la tierra y el viento no tiene ninguna barrera que lo vaya frenando, bueno, evidentemente van generando cada vez mayor cantidad de desastres. Bueno, pero si nos vamos a otros lugares, también vemos los efectos del cambio climático. Acá podemos ver en Groenlandia una zona de glaciar, verano de 1935, verano de 2013. Mismo periodo. Pero el glaciar no está. Alaska, 2014-2004, el glaciar no está. Se han visto una gran cantidad de noticias de cómo se desprenden enormes cantidades de bloques de hielo en Antártida, que luego se van derritiendo, y esto va a traer consecuencias. O sea, de hecho, los desequilibrios ambientales los estamos sintiendo cada vez con mayor magnitud. Ya nosotros prácticamente desde el 2009 venimos charlando de la problemática del cambio climático. Lo que pasa es que parecía que eso era algo que iba a pasar. Hoy ya no hablamos de algo que va a pasar dentro de 20 años. Hoy estamos hablando de las problemáticas del calentamiento global que nos afectan en este momento. Y así como aumenta la temperatura, se genera una mayor evaporación del agua de los océanos, pero también una mayor evaporación de la humedad de la tierra, que se van dando picos de problemáticas ambientales. O sea, se evapora el agua de los océanos en una mayor cantidad de nubes, y hay lugares donde antes llovía menos, donde cae una gran cantidad de centímetros
de milímetros de agua en muy poco tiempo y que no estamos preparados para poder hacerlo porque las infraestructuras de las ciudades no están tan preparadas para estos procesos. Y es a donde tenemos que ir ahí, es cuando hablamos de que necesitamos políticas de adaptabilidad y políticas de sostenibilidad para el cambio climático. Pero imagínense que en otros países como China, Brasil, bueno, estos países tienen obviamente grandes problemas, pero esto es hace unos años en Laguna de Minicuero. ¿Cómo se imaginan que va a quedar a fin de año o mediados del año que viene la Laguna de Minicuero? Que estuvo prácticamente desaparecida durante estos años que pasaron. Va a sobrepasar claramente la ruta, se van a inundar pueblos, vamos a salir corriendo con bombas a tratar de tirar el agua hacia abajo hasta poder resolver el problema. Vamos a ir inundando otro campo vecino que esté más abajo, otro campo que esté más abajo. Y esas son las políticas que se desarrollan ahora. No pensamos en generar reservorios de excesos hídricos para poder utilizar ese líquido en los momentos donde viene la época de sequía, que también sabemos que dentro de 2 o 3 años van a volver, porque en estos ciclos de picos extremos climáticos vamos a tener a veces sequías y a veces inundaciones. Van a ser mucho menos los periodos donde tengamos algún intervalo que esté más templado, digamos. Alemania, o sea, si en estos países están así, imagínense. Bueno, y hace algunos años, 2003, todavía vemos estas imágenes en lo que tiene que ver con lo que fue el Estadio Colón, que fue una desinteligencia de funcionarios públicos porque no llegaron a tiempo a terminar una obra para cuando se metía el agua, por la burocracia de la administración pública. Son temas que, cuando hablamos de las problemáticas ambientales, tenemos que ponerlas por delante de algunos debates que no tienen tanto sentido en cuanto a su importancia. Hay que terminar, hay que resolver, hay que adaptarse, y eso es ya. Estamos en un momento donde tenemos que actuar. Como decía hoy, además de la evaporación del agua de los océanos, tenemos la evaporación del agua de la tierra. ¿Y eso que produce también? Mayor cantidad de sequías. Esas sequías levantan la tierra, y hace unos años también, acá en la autopista Rosario-Santa Fe, se produjeron una gran cantidad de accidentes justamente por estas tormentas de tierra. ¿Y qué pasó ahí? También se murió gente. ¿Merecidamente? Claro que no. ¿Se podía evitar? Por supuesto. ¿Cómo? Llevando adelante políticas de sostenibilidad ambiental, las cuales hoy no existen. No existen, no es que hay pocas, no existen. Estas imágenes son de hace 1 o 2 años atrás, las dieron seguramente una de las peores bajantes del río Paraná en los últimos años, y cuando hay sequía y cuando no hay agua, que se producen también, proliferan los incendios y se fueron dando. ¿Y dónde hay mayor cantidad de incendios? Donde hay mayor cantidad de recursos naturales o de terreno, justamente para poder transformar su uso o para poder quedarse con esos recursos. Decimos Córdoba, estas imágenes del 2020, pero si veíamos Córdoba hace unos meses atrás, seguramente encontrábamos las mismas imágenes. Nuestro país estuvo en llamas desde la región centro hacia arriba, prácticamente 3 años seguidos, y también en gran parte del sur. Paraguay, California, Brasil, Perú. Y así se veían las imágenes satelitales de las zonas de incendios durante el 2022. Septiembre de 2022, donde todos estábamos reclamando justamente por los incendios en Huasilas, por la contaminación del aire, donde veíamos estas imágenes, los rosarinos, rosarinas, pobladores de la Rosario metropolitana, veíamos permanentemente este tipo de imágenes, pero lo que había abajo de esto no lo veíamos. Y lo que había abajo de estas imágenes era una gran cantidad de biodiversidad que quedaba devastada. O sea que las catástrofes climáticas han ido en aumento y cada vez con mayor severidad durante el último tiempo. La contaminación del aire hoy es uno de los mayores problemas existentes a nivel global, y nosotros, que casi salimos así durante algún tiempo, nos enfrentamos a momentos en que hemos estado a la altura de las ciudades más contaminadas del planeta en cuanto a su situación del aire, solamente que por periodos.
¿Cuál estaba peor? ¿Esta o esta? Ahí estábamos nosotros, ¿no? Bueno, en definitiva, esta crisis climática es una crisis de extinción de la biodiversidad. Existen una gran cantidad de acuerdos, como el Acuerdo de París, el Acuerdo sobre Cambio Climático. Existen los acuerdos de protección de la biodiversidad, de protección de los bosques, de protección de los humedales, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, etcétera, 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 etcétera. Gran cantidad de acuerdos, pero que así como existe una gran cantidad de legislación ambiental, no se hacen efectivos. ¿Y desde cuándo tenemos acuerdos? Los más contemporáneos vienen desde 1972, más de 50 años en Estocolmo, cuando empezábamos a reconocer el impacto que le generaba la humanidad a nuestro planeta, a nuestro hábitat. ¿Existen posibilidades de cambiar esto? Y por lo menos desde el punto de vista de la ingeniería, desde las tecnologías, y sí, ya hay energía eólica, hay energía solar, está comprobado que podemos manejarnos a través de estos sistemas. Obviamente tenemos un problema y este problema es ético y este problema es político. Y este problema es que todavía hay quienes tienen una gran cantidad de recursos de los cuales apoderarse por encima, o sea, por encima de los intereses del conjunto. Y si no queremos entregarle un planeta en estas condiciones a las generaciones que vienen, vamos a tener que pensar seriamente en cómo vamos a resolver estos problemas. No voy a tocar esto porque van a hablar mis colegas de lo que es el desarrollo sostenible, pero es un modelo a seguir también. Los objetivos de desarrollo sostenible, si bien, como decimos siempre, no son la panacea, pero son el plan de gestión existente, por lo menos hay que conocerlo, hoy van a hablar de eso. Y lo que sí está claro es que para poder implementar una agenda de desarrollo que esté consensuada, es necesario trabajar articuladamente entre el Estado en su conjunto, en sus distintos poderes, en sus distintos niveles, la sociedad civil, que va a tener que articular permanentemente. Cuando hablamos de la sociedad civil es quien generalmente se asocia para poder llevar adelante proyectos que tienen que ver con algún interés específico, pero que tienen una utilidad para el conjunto. Y el sector privado claramente tiene que estar involucrado en todo este tipo de problemáticas, porque por un lado es quien produce y por otro lado quien tiene los recursos. Y si eso se puede conjugar con un esquema donde podamos lograr el bienestar social y la protección ambiental, estaríamos en un camino más o menos correcto. Actualmente estamos en el no camino, o en el camino inverso al que tenemos que desarrollar. ¿Se puede? Claramente. O sea, los seres humanos hemos logrado cosas impensadas. Hemos llegado a la luna, hemos tenido distintos referentes a lo largo de la historia que han logrado grandes transformaciones o que han dado grandes mensajes y han sido seguidos por una gran cantidad de personas con proyectos concretos, con objetivos concretos, con mensajes concretos. Hoy hasta la Iglesia tiene su Laudato Si, donde habla de la problemática ambiental. Y eso, que el Papa argentino, la verdad, algo que en su momento también era invencido, pero que llevó la problemática, nos guste o no nos guste cómo piense, llevó la problemática ambiental a una de las instituciones más poderosas de nuestra sociedad. Pero no es el tiempo de los líderes individuales. Ese tiempo que existió y que con algunos de estos líderes que tenían grandes valores los pudieron desarrollar, ya pasó. Hoy es el tiempo de la participación pública, es el tiempo del empoderamiento ciudadano, es el tiempo de que la sociedad sea ese, es el tiempo de los derechos de acceso. ¿De acceso a qué? A la información pública ambiental, a la participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental y al acceso a la justicia ambiental. Y es por eso que siempre decimos, ¿se pueden hacer cosas? Sí, claramente se puede. Cada uno desde su lugar tiene algo importante para dar, tiene algo importante para hacer. Y ustedes que se están preparando para formar cabezas, para formar cerebros, para educar, para generar cultura, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, el resquebrajamiento de nuestras culturas.
son quienes tienen que tener presente estas problemáticas a la hora de educar. Tienen que tener presente que estos problemas existen. No tienen que hacerlo como nosotros les decimos, obviamente. Tienen que hacerlo como ustedes sepan, como ustedes puedan, como ustedes crean. Informarse, debatir y lograr que a todos los chicas y chicas que puedan pasar por sus aulas tengan en cuenta que existen problemas, que la gente sufre por esos problemas, que el ambiente está en crisis, pero que tenemos la oportunidad de transformarlo si trabajamos todos con un objetivo común. No nos olvidemos que nuestro planeta es uno de esos puntitos que nosotros vemos en el espacio, y es el único. Y que los seres humanos tenemos el poder de impactarlo, para bien o para mal. Bueno, le agradecemos a Matías de Bueno. La vida continúa y tiene que ir a buscar a su hijo, así que le damos nuevamente un fuerte aplauso para que podamos continuar. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis de la Rosa. Yo voy a hablar sobre objetivos de desarrollo sostenible. Matías, recién que nos trajo a colación, es que hasta 1970 la población mundial no se había dado cuenta, o no se había querido dar cuenta, de que estábamos en un problema y que nuestro paso por la Tierra no era inocuo, ¿no? Estábamos dejando una marca que no sería en nuestra casa, en nuestro hogar, que sería la Tierra, la adecuada para las futuras generaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya en 1970 en Estocolmo se reúnen como para poner en tema esto que es lo que estamos hablando hoy de nuestro paso y que si afecta o no, si afectaría el cambio climático. Recién se esbozan los primeros conceptos de desarrollo sostenible y demás. ¿Qué es lo que quiero traer a colación? Luego de esto, ¿sí? Ya en el año 2000 surgen los objetivos de desarrollo del milenio, donde algunos países que estaban en vía de desarrollo, solo ellos, se habían obligado, entre comillas, porque no tiene... habían pactado, mejor dicho, se habían obligado, porque no eran obligatorios, poner algunos puntos u objetivos en común sobre los que ellos iban a trabajar. Entre esos, ¿cuáles están? ¿Sí? Primero, obvio, uno de los temas que se pone en la agenda, y eso sí sorprende, es poner el cuidado en el planeta. ¿Sí? Como así también hay otros objetivos que se pusieron sobre la mesa. Quisiera yo, si yo les preguntara hoy qué problemas a nivel mundial que nosotros dirigiéramos, vamos a suponer por 2 segundos, que todos nosotros vamos a dirigir un plan de acción para lo que a futuro los diferentes estados tienen que llevar para llevar una vida mejor en este planeta. ¿Sí? Si yo les dijera, ¿qué problemas les consulto? ¿Qué problemas mundiales hay hoy? Matías mencionó algunos. Un ejemplo, la guerra, el hambre, efecto invernadero, desigualdad de género. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
en el objetivo del milenio se plantearon algunas cuestiones, fueron poquitas, entre ellas, escolarizar a nivel primario, ¿sí? Proteger a la madre que está en estado, que está embarazada, ¿sí? Proteger a las embarazadas, el hambre y la pobreza, ¿sí? Claro estaba en esta mesa, pero ¿qué pasó? Estos objetivos del milenio se tenían que cumplir y no se llegaron a cumplir en ese tiempo que habían estipulado. Por lo cual, en el año 2010 comienzan nuevas tratativas a través de Naciones Unidas, que es la persona jurídica encargada de nuclear a los diferentes países, para poner una guía o plan de acción de cómo se iba a trabajar durante los siguientes años. Así surge la Agenda 2030. La Agenda 2030, ¿sí?, es un acuerdo político, pero de guía base, ¿sí? Es como un plan a seguir, donde diferentes estados, que los firmaron 193 países, que se comprometen ¿a qué? A cumplir 17 objetivos que se proponen con 169 metas. Cada uno de los objetivos tiene diferentes metas, ¿sí? Acá tenemos los diferentes objetivos, ahora después los vamos a ir visualizando en concreto. Ahora bien, si yo tuviera que decir o esbozar un concepto de desarrollo sostenible, ¿sí?, ¿qué es lo que sería el desarrollo sostenible? Es la satisfacción de las necesidades de la generación actual sin comprometer las necesidades de la generación futura. En este marco, ¿sí?, es que juegan o están relacionados, interrelacionados, tres factores: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, ¿sí? Otra manera de verlos, ¿sí?, es a través de los elementos que protegen el mismo, que se pusieron como marco. Fíjense que siempre tratan, en la medida de lo posible, de ponerlo de manera circular, ¿sí? ¿Por qué de manera circular? Acá de la misma manera lo tienen acá en el banner. ¿Por qué de manera circular? Porque uno no está por encima del otro y todos se interrelacionan y conectan entre sí, ¿sí? Ahora bien, en el objetivo de la Agenda 2030, si bien digo, tenemos las personas y como persona, claro, el ser humano como tal, cualquier individuo que viva sobre el planeta, y el objetivo es, con este eslogan, no dejar nadie atrás, ¿sí? No dejar nadie atrás. Pero ¿qué? No solamente ello, para ello hay que cuidar el planeta, ¿sí? Mencionan la prosperidad. ¿Por qué? Porque sin una economía que sea próspera y que sea inclusiva, donde no dejemos a algunas personas de lado, vamos a poder prosperar a nivel mundial sin tener ningún tipo de inconveniente. Sí, sí. ¿Cómo? No dejar nadie atrás manteniendo las diferencias existentes. Si vos querés que planteás que mantener las diferencias existentes. No. Justamente eso es uno de los objetivos. No, justamente lo que plantea. Claro, no, lo que plantea en realidad el objetivo de desarrollo sostenible, los 17 objetivos, es interrelacionarlos entre sí, ¿sí? Y entre ellos, el objetivo 10, por ejemplo, es la reducción de desigualdades, ¿sí? Si yo no planteo una reducción de desigualdades, me estoy adelantando a lo que voy a explicar más adelante, pero lo explico para que sí nos ponemos en contexto. La reducción de desigualdades, ustedes
recién me mencionaban inclusive la cuestión de género como objetivo 5. ¿Por qué? Porque la cuestión de género puede llegar a generar discriminación por género, por condición sexual, o una discriminación racial, étnica, por el status quo o por el valor económico, que cada uno tenga, ¿sí? Entonces, nunca vamos a poder prosperar si no equilibramos esta balanza y hacemos interrelacionarnos. Pero claro que no, sin reducir desigualdades no vamos a llegar a ningún lado. Por eso lo plantea inclusive como uno de los objetivos primarios en el 10, la reducción de desigualdades. Sigo. Ahora bien, esta prosperidad, ¿sí?, tiene que darse en una alianza entre los diferentes estados, y no solamente los estados, sino las personas e instituciones, en un contexto de paz, ¿sí? Claro, traigo la paz, ¿cómo no voy a traer la paz si vivimos prácticamente en guerra? Quizás no nosotros, pero siempre en algún lugar del mundo está en guerra, ¿sí? La Cumbre de Desarrollo Sostenible se dio en el año 2015, donde se plantea esta Agenda 2030 y donde pone uno de los pilares, ¿sí?, el cuidado del ambiente, y por eso 2 meses después surge el Acuerdo de París, también en el año 2015, para proteger en cuanto al cambio climático. Claro está, todo este plan sería muy lindo y utópico si no lo correlaciono con algo, que el recurso. Si yo no tengo recursos, no puedo puedo querer hacer algo, pero si no tengo dinero, no lo puedo hacer. Naciones Unidas y se derivaron recursos internacionales para los diferentes países para que puedan proponer en sus países algunos de los objetivos. Los países no están obligados a cumplir con todos los objetivos. De acuerdo a la política de cada uno de los países es cómo va a llevar y qué. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, no es lo mismo la educación acá en Argentina que en Estados Unidos, que en Suiza, que en Camerún, ¿sí? Es evidente que va a variar en cada uno de ellos y es muy probable que haya diferentes derivación de recursos a, por ejemplo, educación. Con respecto a educación, puede variar el porcentaje. A ver si me voy a... No. Igual, a ver, de todas formas, es lo que por ahí Matías hoy traía como... Me voy a parar por acá. Matías traía como ejemplo de que el efecto invernadero. Quizás a alguien que esté en esta sala le parezca irrelevante o no crea en el efecto invernadero, ¿sí? Esto no se da, muchas veces esto se dijo, no, el calentamiento global, estos son unos utópicos, nunca va a suceder, etcétera, etcétera. Pero tenemos el ejemplo, y me remonto a lo que Matías dijo recién, el efecto en Groenlandia, en Alaska, en los glaciares, donde ahí no hay ninguna industria instalada sobre ese lugar. Pero ¿qué sucede? De todas formas, el calentamiento global afecta, y nos afecta a todos. Nosotros como Estado, nosotros como a nivel mundial, los diferentes estados lo que tienen que propender es a que todos los países sean signatarios de ese acuerdo y obligarlo a cumplir. ¿Cómo? A través de políticas, ¿sí? Una de las políticas, a ver, lo pongo como ejemplo más rápido, pero digo, bueno, a ver, si vos no firmás el Acuerdo de París, por ejemplo, no vas a poder comercializar conmigo. Como por ejemplo sucedió con Rusia y Ucrania, donde muchos países adoptaron una posición de que no iban a comercializar con determinado país por estar en guerra. Bueno, quizás sea uno de los caminos a seguir, pero dependemos de qué, de la política, ¿sí? Nosotros somos uno de los actores que está en este planeta. Por eso, por ahí Matías decía de que nosotros debemos accionar, debemos actuar, debemos estar presentes
Porque si cada uno de nosotros actúa en pequeña medida, ¿sí? Por ejemplo, en la pobreza, es el primer objetivo que quería desarrollar, si hay alguien que es pobre y a mí me sobra, ¿sí? Yo lo puedo dar. De hecho, hoy no se dan una idea, lo adelanto, pero en cuanto a la idea, la cantidad de alimentos que se tiran, que se desechan. Un tercio de los alimentos que hay a nivel mundial son desechados. Entonces, ¿cómo si teniendo un país tan rico, donde sobran los alimentos, donde hay una gran cantidad de alimentos que son desechados, cómo hay gente pobre? ¿Sí? Entonces, depende de las pequeñas acciones que cada uno haga. Si yo voy a lavarme los dientes, o a la ducha, cualquiera de las dos, les pongo en situación a cada uno de ustedes en dos situaciones de vida cotidiana diaria. Si yo voy a lavarme los dientes, abro la canilla, me lavo los dientes y me estoy lavando los dientes, hablo con él, después sigo, no se dan una idea la cantidad de agua potable que uno está desperdiciando en ese acto. De la misma manera que abro la ducha, que se caliente, voy, busco la ropa, sí, ahí voy. Bueno, esto, que es un pequeño ejemplo, o termino de cocinar y el aceite a la bacha, ¿sí? O sea, se contaminan miles de litros de agua por arrojar aceite doméstico en la bacha. No se arroja. Entonces digo, son pequeñas acciones. ¿Va a cambiar radicalmente de un día para el otro el mundo? No. ¿Pero por qué estamos acá hoy? ¿Por qué? Porque la idea, ¿sí?, es educarlos, no educarlos a ustedes, sino propender a que se ponga sobre la mesa el tema de educación ambiental, ¿sí? Nosotros desde el Observatorio Ambiental y del Programa de Educación para la Sostenibilidad Ambiental, lo que buscamos es interpelar a diferentes actores a que tomen conciencia sobre la problemática ambiental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pobreza? Yo, acá en la pobreza, si yo tuviera que decir, ¿con qué lo podría relacionar? La pobreza está relacionada con el hambre, con los alimentos, con una política de Estado que puede llegar o no a propender a eliminar esta pobreza, ¿sí? Ahora bien, el poner fin al hambre es el objetivo número 2, ¿sí? Para ello, ¿para qué? Para lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. Matías recién algo les decía de la agricultura sostenible y el efecto que sucede en los campos a través de la contaminación que se da con los agroquímicos. Y no solamente ellos, sino que yo, a veces, por arrojar agroquímicos, puedo llegar a contaminar inclusive las napas, abajo, las napas acuáticas, ¿no? Acuíferas, ¿sí? Puedo contaminarlas por la eliminación de estos tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá yo puedo relacionar el tema del hambre, ¿sí?, con la pobreza, política de Estado, reducción de desigualdades, etc. ¿Bien? Objetivo 3. Para todo esto, ¿qué? Tengo que propender a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, ¿sí? Esto, aunque parezca de la buena salud y bienestar, nosotros lo padecimos y mucho en el momento de la pandemia, ¿sí? En el momento de la pandemia nos trajo como una suerte, nos desveló nuestra realidad en educación, en salud, a nivel política institucional, que qué tan bien o qué tan mal estábamos para dar determinadas respuestas, ¿sí? Acá se murió mucha gente, hay mucha gente que tiene enfermedades, secuelas, después lo vamos a ver, porque a ver, todos estos objetivos que están, yo no voy a desarrollar las metas porque son 169, no terminaríamos más, pero los invito a que pongan objetivos de desarrollo sostenible en la página de internet de Naciones Unidas. Están los 17 objetivos con sus 169 metas
y pequeñas acciones que pueden cada uno de ustedes colaborar para ello, ¿sí? El objetivo 4, ¿sí?, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje ¿durante quién? Durante la vida para todos. Y ese para todos me trae el comentario de la chica de no dejar a las mujeres de lado, de no dejar a las personas esta educación, ¿cómo tiene que ser? Una educación gratuita y que todos puedan acceder a ella. Para ello, ¿sí?, pone como una de las metas, ¿por qué? Porque en una población que está más educada es más probable de que haya un montón de factores en esta interrelación. Ejemplo, una persona que me pueda investigar cómo reducir el nivel de contaminación. Y entonces puedo interrelacionar algunos de los objetivos. Obvio, claro, pone como objetivo, ya lo había puesto en los objetivos de desarrollo del milenio, lo vuelve a traer acá, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, ¿sí? Esto no solamente está relacionado con a la vida cotidiana de cada uno de ustedes, sino a nivel laboral. Por eso está relacionado con el tema del trabajo, con la reducción de desigualdades. ¿Para qué? Para que todos tengamos el mismo nivel de oportunidades. De hecho, las mujeres tienen un nivel de instrucción a nivel mundial, nivel secundario, menor que los hombres, ¿sí? Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Y sí, el recurso básico para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí?, es el agua. Matías lo traía como ejemplo de que si en un futuro no podría llegar a venir, de hecho se comenta y se ha dicho, de la guerra del agua, ¿no? Bien, entonces, proteger cada uno de los reservorios acuíferos, ¿sí?, y en política de Estado, el Estado debe tomar y debe ser actor, por ejemplo, de proteger, si hay una reserva de agua mineral, proteger esa reserva de agua mineral, si para que se la explote, bueno, sí, a explotarla, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? Adecuadamente, sin que extingas ese recurso y sin comprometerlo, justamente como lo decía hoy, a las generaciones futuras. Obvio, garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible y moderna para todos. Nuestra fuente de energía principal a nivel mundial, claro está, es el sol. Pero nosotros hacemos como que no nos interesa y porque sale más caro poner una pantalla solar o un auto eléctrico, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pretende esto? Pretende de que todo el mundo tenga energía y que esa energía no contamine, ¿sí? O de última, si contamina, que lo haga en un porcentaje de que se pueda el planeta poder recuperar y que no afecte a las generaciones futuras. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo, el pleno productivo y el trabajo decente para todos. Acá traigo un ejemplo que se está dando hoy en día, que es la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, ¿sí? Hoy se está hablando de que debemos trabajar 4 horas. El Congreso está por tratar justamente esto, ¿bien? Sí, deberíamos seguir trabajando 8, 4, en algunos países se ha analizado esto de que si la productividad es mayor, menor, etc. Y para ello, el pleno empleo, que cada uno de los seres humanos que viven en el planeta tenga un trabajo digno, que va a propender ¿a qué? Al crecimiento de la ciudad y donde va a eliminar la reducción de desigualdades, va a eliminar la pobreza, ¿sí? Va a poder ayudar a que esa persona pueda estudiar y continuar los estudios. Ustedes saben que la educación gratuita como tal, nosotros formados en una educación, yo por mi lado, en la Facultad de Derecho, la facultad es gratuita.
Pero no es que es gratuito, sino que el Estado, a mí, lo que me es gratis es el acceso. Pero después yo, para poder mantenerme en un nivel universitario, ¿quiénes vienen a la universidad? ¿Quiénes terminan el secundario? ¿Alguna vez se preguntaron esto? ¿Quiénes de sus compañeros quedaron en el camino a lo largo de su vida institucional? ¿Bien? Esto hace alusión de cuántas personas estamos dejando de lado. Si yo dejo de lado esta persona va a tornar en otro camino diferente, pero ahí me va a originar un cambio con respecto a la desigualdad. Vuelvo a lo mismo, esto ya lo expliqué cuando habló, vuelvo un segundo, perdón. La reducción de desigualdades, ¿en qué? En cuanto a las personas y en cuanto a los países. Porque hay países que no tienen ningún recurso, de hecho han surgido, por ejemplo, donaciones internacionales, como por ejemplo en la catástrofe de Haití, etc. Pero más allá de esto, podría darse de que los estados puedan aportar, o a través del aporte internacional, o a través de un aporte individual, y solidarizarse, como por ejemplo se solidarizaron en algún momento con las vacunas de COVID. A ver, no había vacunas para todos, y bueno, entonces distribuyeron. Bueno, ¿por qué no podemos distribuir los recursos? Para ayudar a algunos países para que dejen de estar en vía de desarrollo y propender a que todos seamos iguales. Ciudades y comunidades sostenibles. Si yo me voy a una ciudad y comunidad sostenible, se me viene a la mente la imagen de Matías que puso con respecto a la ciudad de Rosario llena de humo, ¿sí? Obvio que para yo tener una ciudad y una comunidad sostenible, te voy a tener que hacer algunos ajustes. Entre ellos, por ejemplo, acción para el clima, para cuidar el aire, para cuidar la tierra, para que esa ciudad en realidad no deje gente marginada en las esferas, o gente pobre, o en asentamientos irregulares, donde ni siquiera, ustedes quizás tengan un relevamiento mejor que yo, ni siquiera hay escuelas en algunos relevamientos. Entonces, si yo me voy a un barrio marginal, no hay una escuela, no hay un hospital. Entonces, estoy excluyendo quizás a una gran parte de nuestra comunidad, ¿sí? Garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles. Esto en el sentido de no contaminar la tierra, respetar los ciclos, no fumigar, por ejemplo, un ejemplo en cuanto a fumigación, la fumigación aérea, no fumigar tiene determinadas reglas. Si yo violo esas reglas de fumigación, etcétera, no se va a dar. Por eso lo que se propende es a una economía familiar, que puedan producir alimentos propios, etcétera, etcétera, ¿sí? Sigo. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Matías ya lo habló y no lo voy a hacer mención, ¿sí? Porque habló sobradamente, y después de que hable Matías sigo yo, y bueno, así que, bueno, quédense con las palabras de Matías, que es especialista en el tema. ¿Bien? Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. En estos últimos años, el nivel del mar, a través de la contaminación, los deshielos, etc., subió a aproximadamente unos 22 centímetros el nivel del mar. Todo esto repercute en diferentes áreas, ¿sí? Repercute en cómo va a llover, repercute en cómo las comunidades van a comportarse, porque imagínate que vos estás alterando un ecosistema y entonces hay que proteger todo esto. La vida en la tierra, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Quiero ver, me voy a pasarlo porque quiero ver después algún índice, así lo entendemos. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Acá esto lo que busca es, como uno de los objetivos, eliminar la corrupción, que nosotros no sabemos, que supongo que cada uno de ustedes no saben lo que es.
la corrupción en las instituciones y que cada uno de los ciudadanos pueda acceder a la justicia. Porque, que eso que somos todos iguales ante la ley es, entre comillas, iguales. ¿Por qué? Porque si yo tengo que entablar una demanda, no sé, tengo que reclamar algo, va a depender de qué, de mi bolsillo, de mi capacidad económica. Entonces, hay muchas personas que quedan fuera, no solamente porque no tienen acceso para pagar un abogado, no tienen acceso a la justicia en sí, desconocen cuáles son sus derechos. Y entonces, al desconocer sus derechos, vuelvo al 4, que es el tema de la educación. Por último, para todo esto hay que fortalecer los medios de discusión y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Acá lo que se busca es que todos actuemos entre los diferentes actores, instituciones, organizaciones civiles, personas, ¿sí? Por eso los comprometo a ustedes con respecto a acciones diarias que cada uno podría hacer, desde separar los residuos, ¿sí? O el consumo del agua, o inclusive, si yo les planteara el celular, ¿lo cambian pongo este ejemplo y los interpelo a que piensen solamente, el celular o cualquier electrodoméstico que se les ocurra, ¿lo cambian realmente cuando lo necesitan o porque salió un modelo más nuevo? Y entonces ahí volvemos a lo mismo. Quizás lo que deberíamos hacer para poder ayudar a esta economía circular, ¿sí? Porque esto lo que busca es que nos ayudemos entre todos, pero también reduzcamos el impacto que dejamos en el planeta, ¿sí? Y hay algunas acciones que podrían correspondernos a nosotros en la medida de lo posible y de acuerdo a nuestro cuánto estamos involucrados con el ambiente. Les paso un indicador y les muestro rápido, denme un segundo. Les quiero mostrar un indicador a ver ahí si se alcanza a leer. A ver, fin de la pobreza. Más de 4 años de progreso contra la pobreza eliminados por el COVID-2019. ¿Sí? O sea, todo lo que se había progresado en el 2019 volvió para atrás. ¿Cómo sabemos esto? Porque en este plan guía, ya con esto los voy a dejar, pero quiero que veamos 2 indicadores, ¿sí? 2 o 3 indicadores. Todo esto, cada uno de los estados, aparte de decir yo me voy a comprometer con esto, tiene secretarías e instituciones especializadas para hacer este seguimiento y volcarlos en indicadores para ser comparados a nivel mundial. Esto es Argentina, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos muestra? El aumento de la inflación y la guerra en Ucrania ralentizan el progreso aún más, ¿sí? Miren la tasa de pobreza laboral, cómo viene aquí. Después, miren esto. Salud, por ejemplo. Sí. ¿Para qué? Ahí. Miren. 500 millones de personas en el mundo se contagiaron de COVID. 15 millones de muertes. 92, acá tenemos los 92 países con una cobertura sanitaria universal. De los 22 millones de niños no fueron vacunados en el 2020. 3 millones, más que en el 2019. Muertes por tuberculosis aumentan por primera vez desde el 2005. ¿Sí? Esto se sabe a través de algunos indicadores. Y déjenme ver que si les puedo mostrar. Enseñanza, la pandemia agravó la crisis mundial de la enseñanza, ¿sí? Quienes son docentes se habrán tenido que sacar de la galera algún recurso y herramienta
herramienta para poder seguir dando clases durante la pandemia. 147 millones de niños, 147 millones de niños perdieron más de la mitad de las clases presenciales. ¿Sí? Y quizá 24 millones de alumnos nunca regresen a la escuela. Hoy, entre una de las políticas de Estado que se está buscando es retener a los alumnos. ¿Por qué? Por la deserción escolar. Ustedes quizás lo hayan estudiado, si no lo sepan, las diferentes herramientas o decretos que fueron y circulares que fueron saliendo en este último tiempo en la modificación de la currícula del nivel primario, el nivel secundario, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca con esto? Contener al alumno. Que el alumno, en su efecto, venga a la escuela. Que aprenda lo que pueda con sus herramientas, ¿sí? Y que a través de la escuela yo lo puedo insertar, de hecho, lo puedo insertar a que se pueda vacunar, lo puedo insertar a que se instruya, ¿sí? Y quizás no solamente eso, sino también le puedo dar una copa de leche o una comida, ¿bien? Pero bueno, todo va a variar siempre de acuerdo al asentamiento donde nosotros nos ubiquemos. No es lo mismo hablar de todo esto en Rosario, en una escuela en el Normal 2, que irme a una escuela rural a 40 kilómetros de la ciudad, o irme, ejemplo, a una escuela, qué sé yo, privada, ¿sí? O a una escuela católica, porque cada uno, en cada una de las instituciones, va a variar qué es lo que se va a trabajar, ¿sí? Entonces, lo que se busca con todo esto es interrelacionar los objetivos y las metas y proteger el planeta para todos los que habitamos actualmente y para las generaciones futuras. Nada más, les cedo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Comento que voy a tratar de ser breve. En primer lugar, agradecerles que estén participando hoy, tanto estudiantes, docentes como formadores. Gracias, Eliana, por la administración. Gracias a la señora rectora también por recibirnos. Yo particularmente voy a hablar de sostenibilidad y dentro de sostenibilidad ambiental. Pero me gustaría empezar retomando algunos puntos. En primer lugar, yo les decía recién, gracias por estar acá, y algo que no dije, que también me pareció importante recalcar, es que es una temática clave, trascendente para nuestra sociedad y para el mundo. La primera pregunta que nos podría venir, o el primer interrogante que nos podríamos generar, es ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es clave? ¿Por qué es trascendente? ¿Por qué tengo que escuchar sobre el ambiente? Y particularmente, ¿qué es el ambiente? Bueno, en ese sentido, ¿por qué es importante? Y porque nosotros nos desarrollamos, somos parte del ambiente. Me puede afectar más o menos, me puede afectar más directamente, puede ser que a alguien le interese menos y a otros más, puede ser que alguien no encuentre el punto de conexión con la importancia, salvo cuando respiramos humo de la isla, o salvo que vivamos al lado de un basural, o salvo que seamos de una localidad que tiene agua en sus napas y no se puede consumir por la cantidad de contaminación que tiene. Entonces ahí empezamos a ver casos que aparentemente son particulares, pero que no son particulares. El daño ambiental daña a todas las personas por igual. No hay distinción de situación económica, no hay distinción social, no hay distinción en términos educativos. Somos todos iguales porque formamos todos parte del ambiente. Lo cual me lleva a la primera pregunta, que es ¿qué es el ambiente? Podríamos hacer un concepto de diccionario. La idea no es ser tan técnico, sino poder ir esbozando algunos conceptos como para ir involucrándonos en la temática. Podríamos definirlo como todo aquello que nos rodea. El ambiente es eso, incluyendo el ambiente natural y el ambiente cultural. Matías hoy hablaba del ambiente natural. Bien, perfecto. ¿Qué incluye? ¿Qué tiene dentro? Tiene una parte inerte, agua, aire, tierra, y una parte que podríamos decir viva, flora, fauna y sus interacciones entre sí. Pero además tenemos el ambiente cultural, que es
Matías lo decía con los edificios, lo que el hombre produce y demás. A mí me gusta hablar de que es el lugar donde nos desarrollamos, aprendemos, producimos, etc. Es todo aquello que hacemos. Por lo cual, si el concepto de ambiente es todo lo que nos rodea e involucramos al ambiente natural y al ambiente cultural, la pregunta sería: ¿qué hay por fuera? Nada. En principio podríamos arriesgarnos a decir no tenemos nada por fuera del ambiente. Entonces esa es justamente la importancia de empezar a involucrarnos en la temática ambiental. Pero no entender el ambiente solamente como una cuestión natural, de recursos naturales, del agua, de la tierra. Es mucho más que eso, y por eso hoy nosotros hablamos de cambio climático, de calentamiento global, de Agenda 2030, de objetivos de desarrollo sostenible, porque tenemos que empezar a incorporar algunos ejes o algunas temáticas que son importantes y que se vienen discutiendo, porque en algún momento los estados del mundo creyeron que era importante empezar a debatir el ambiente, entendieron que era importante que los demás lo cuiden, porque quienes arman estas agendas, como la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc., bueno, sabemos que hay disparidad de poder entre los estados. Y de hecho los estados más poderosos generalmente son los que más contaminan. Luigi recién planteaba y comentaba un poco cómo fue la evolución histórica de Estocolmo hasta la fecha. Bueno, lo más contemporáneo son los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 y tienen 169 metas. Perfecto, hermoso, una manifestación de voluntad divina de todos los estados que ratificaron y acompañan eso, y parece una receta mágica que nos va a salvar la vida. Bueno, no, mentira. Como todo, es un instrumento y requiere de la voluntad y sobre todo de la acción humana para poder efectivizarse. Si no, asistimos a una ficción. O sea, estamos contentos porque está escrito en algún lugar, porque creemos que de alguna manera tenemos un marco dentro del cual movernos. Bueno, para que esto sea efectivo, para que nosotros podamos hablar de desarrollo sostenible y hablar de sostenibilidad, tenemos que empezar a ejecutar, tenemos que empezar a accionar e involucrarnos. Entonces, si alguien levantase la mano y me diría, perfecto, ¿y cómo? Bueno, hay un montón de cosas para hacer. Luigi recién ponía en ejemplos diferentes acciones como el cuidado del agua, la separación de residuos, como por ejemplo el reciclaje. Pero yo quiero hacer hincapié en algo que a título personal para mí es fundamental, que tiene que ver con el informarnos y formarnos en la temática. La educación en esto juega un rol central, porque es lo que nos permite sentar cimientos, nos permite sentar pilares estructurales para poder avanzar. Y yo dije al principio que iba a hablar de sostenibilidad y sostenibilidad ambiental. Entonces, arranquemos más o menos, después de esta breve introducción, a involucrarnos en la temática de la sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad, hacemos referencia a gestionar los recursos de tal manera de satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo las generaciones futuras y sus necesidades. Hablamos de un equilibrio entre ambiente, economía y sociedad. Y acá me quiero detener un segundo. Esta definición, si nosotros la empezamos a desarmar, tenemos 3 o 4 factores importantes. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de generaciones futuras? Ya adelanto, no somos nosotros los que estamos acá, a todo el mundo dice los jóvenes son el futuro. No, las generaciones futuras son otra cosa. Niños, niñas, hijos, nietos, sobrinos, primitos, ya nacidos, tampoco. Las generaciones futuras son aquellas generaciones que todavía no nacieron y que tal vez no estén ni en planes en algunos casos, pues son todas esas personas por nacer. Los próximos hijos, los próximos nietos, los próximos sobrinos, las próximas generaciones que van a venir hacia adelante. Esas generaciones que van a recibir el ambiente que nosotros dejemos. La sostenibilidad ambiental fundamentalmente se va a centrar en la conservación de la biodiversidad, pero sin resignar el crecimiento económico y social. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos de bienestar social y crecimiento económico, son 2 de las 3 esferas de la sostenibilidad. Tenemos la ambiental, tenemos la social y tenemos la económica.
¿Qué suele pasar con estos debates? Caemos en los extremos. ¿Cuidamos el ambiente o producimos y crecemos económicamente? Bueno, ni uno ni lo otro. Si explotamos de tal manera nuestros recursos porque tenemos una visión de que hay que satisfacer determinadas necesidades, de que hay que producir en masa, de que hay que hacer crecer la economía, lo cual hay una gran cuota de verdad. Pero si no prestamos atención al cuidado del ambiente, en poco tiempo ya no vamos a tener más dónde producir. Porque el ambiente no es que se regenera rápido. Del otro lado, el otro extremo, no se produce más, hay que cuidar el ambiente, todas estas zonas tienen que estar protegidas, no se puede sembrar, tener el ganado, nada. Bien, perfecto, no se produce más. No tenemos alimento, no tenemos fuente de empleo, no tenemos energía, crece el hambre, la pobreza, la malnutrición, aumenta la tensión social, estamos en un conflicto. Por lo cual los extremos nunca son buenos. Si nosotros tenemos o trabajamos sobre una esfera económica y una esfera social, ahí, como lo ven, tendríamos un modelo equitativo, pero no sostenible. Ese modelo en algún momento se va a agotar porque no estamos prestando atención a la cuestión ambiental. Si tenemos o trabajamos más arduamente en la cuestión del crecimiento económico y el cuidado ambiental, vamos a tener un modelo viable. Tampoco va a ser sostenible, porque probablemente dejemos muchas personas atrás, porque no estamos poniendo el foco, no estamos poniendo la atención en las cuestiones sociales. El equilibrio de todo esto, para poder optimizar el tiempo, es el desarrollo sostenible, es la sostenibilidad. Es ese delgado equilibrio que hay que encontrar entre los diferentes intereses y las tres esferas de las cuales estamos hablando. Así como hablamos de sostenibilidad y hablamos de sostenibilidad ambiental, deberíamos también hablar de sostenibilidad económica, que no es menor. ¿Por qué? Y básicamente lo que busca la sostenibilidad económica es que las actividades que van en busca de la sostenibilidad ambiental y social sean rentables. Los recursos son necesarios, es indiscutible. Entonces, la sostenibilidad económica se refiere a la capacidad de producir riquezas, de generarlas, de formas equitativas, adecuadas, en diferentes comunidades o sociedades. Fortalecer el consumo y la producción, pero no cualquier consumo y producción. Luigi, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, planteaba uno de los objetivos que es la producción y el consumo responsable. ¿Y a qué nos referimos? Y voy a la parte de consumo, porque todos nosotros somos consumidores de algo. De un nuevo celular, y el viejo queda arrinconado en un cajón, probablemente después va al tacho de basura, termina en algún basural, llueve, se filtra el agua, contaminan las napas. Les cuento que todo lo eléctrico o electrónico son residuos peligrosos que requieren un proceso de disposición final distinto. Pero bueno, a veces consumimos en exceso cuestiones electrónicas o eléctricas. Pero también consumimos irracionalmente muchas veces yendo al súper. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en las diferentes charlas, que es comprar fruta envuelta en plástico. Innecesario, tiene cáscara. Simple. Digamos, el consumo irracional de plástico que hacemos, que no solamente es el consumo irracional, es no hacer una disposición final o un reciclado posterior, que son pequeñas acciones que uno puede hacer. Ahora, ¿la responsabilidad es toda nuestra? No vamos a quitar responsabilidad a los gobiernos en sus diferentes estamentos, que son los encargados de establecer las políticas públicas. Pero ya vamos a llegar. Si hablamos de ambiente, hablamos de economía, la tercera esfera que nos quedaría es la sostenibilidad social, que busca la cohesión de la sociedad, el equilibrio, el integrar las comunidades, que se puedan adoptar determinados valores que tengan que ver con la naturaleza, con el respeto, con la responsabilidad. Y acá van a ver que, para mí es algo fundamental, dice mantener niveles armónicos de educación, concientización, capacitación. Fundamental. Fundamental en una situación como la que estamos hoy, donde tenemos índices altísimos de deserción en la escuela, ni hablemos del bajo acceso a la educación universitaria, la deserción en la educación universitaria, por lo cual cada vez menos posibilidades también y generación de diferentes
empleos profesionales, etc. Políticas educativas que muchas veces llegan tarde o que no se logran implementar del todo. Esta cuestión sí tiene que ver con la cuestión social, con esta esfera social de la sostenibilidad. La educación tiene un rol central en esto. Sostenibilidad política. Esta no está en las tres esferas. La ponemos aparte, como una subcategoría, si quieren, de la sostenibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, acá hay un gobierno seguro, con reglas claras, que proteja a las personas y al ambiente. Ahí, básicamente, está resumido en los dos párrafos, pero le voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros no podemos atravesar 2 años de quema de islas, de todo lo que es nuestros ríos, nuestros humedales y demás, y que los ministros de Ambiente de la provincia y nación se tiren la pelota uno con otro, no sabiendo de quién es la responsabilidad o quién tiene que hacerse responsable. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos vasta legislación en nuestro país de protección del ambiente. De hecho, nuestro artículo 41 de la Constitución establece el derecho al ambiente sano, pero el tema es la aplicación. La aplicación de las normativas dependen de los gobiernos también. Ahora, vuelvo al punto anterior, yo no le voy a adjudicar el 100% de la responsabilidad a los gobiernos en sus diferentes estamentos, lo quiero aclarar, municipal, provincia, nación, es indistinto. Todos son responsables de la administración pública y de establecer las políticas necesarias para que nosotros tengamos un grado de desarrollo y de bienestar. Ahora, nosotros también podemos colaborar. La temática ambiental tiene que ser una temática que esté en la agenda pública, que esté en la agenda política, en la agenda educativa, en la agenda personal de cada uno de las personas que estamos hoy acá, de las personas que vayamos a formar, de las personas con quienes compartamos. ¿Por qué? Porque inevitablemente vamos a tener que aunar esfuerzos para transitar ese camino que es el desarrollo sostenible. Una última pregunta para ir cerrando. Cualquiera podría preguntar, bueno, perfecto, ¿por qué tengo que vincular la sostenibilidad con la educación? Pregunta válida. Yo remarqué durante varias veces que la educación tiene un eje central. ¿Por qué? Porque prácticamente la educación para la sostenibilidad tiene una función estratégica en la formación de lo que nosotros nos gusta llamar conciencia ambiental. El desarrollo sostenible tenemos que entenderlo como un proceso social. Es construcción de valores, de comportamientos, de formas. Y ahí la educación tiene un rol único. La educación a nosotros nos permite conocernos a nosotros mismos, a los demás, entender cómo nos relacionamos con el entorno, con lo que nos rodea. Nos da algo tan preciado como es la libertad de pensar, de elegir, de crear, y nos da la posibilidad de formar, de construir, fundamentalmente a quienes hoy están estudiando profesorado y a quienes hoy son docentes. Por lo cual, incorporar la sostenibilidad, fundamentalmente la sostenibilidad ambiental, en la educación nos permite trabajar sobre una conciencia ambiental que nos permita seguir avanzando en el camino del desarrollo sostenible. Porque en definitiva, como nos gusta decir desde el observatorio, la sostenibilidad ambiental requiere del cambio de conciencia individual, de acciones colectivas y de decisiones institucionales. Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer la participación, nuevamente reforzando niveles de formación que provienen de instituciones exteriores a la nuestra. Agradezco a los presentes y al que se retiró también por los aportes a este tema y a las problemáticas que nos atraviesan diariamente. Muchísimas gracias.